respecto a lo que está sucediendo con el dique Mauá y una propuesta que fue presentada recientemente para ser incluida dentro del presupuesto participativo de la Intendencia de Montevideo. Y justamente hoy recibimos a Ariel Collazo, uno de los integrantes, para que nos cuente, bueno, cuáles son las ideas de este grupo de vecinos y cuáles son los cambios principales que quieren implementar con el apoyo del Ministerio de Energía e Industria. Ariel, buenos días y un placer que estés acá. Un gusto para mí. Bueno, si te parece ponernos un poco en contexto cómo han ido desarrollando justamente esta propuesta para que el espacio del dique Mauá tenga incluido un parque público y que de esa manera, bueno, ustedes puedan darle como una órbita distinta a ese espacio que entienden que está desaprovechado, ¿no? Sí, efectivamente. Como todo el mundo sabe, esto viene de hace muchos años, ¿no? Desde 2017, 2018 concretamente, se formó este colectivo. Ahora en lo que estamos es tratando de, como tú decís, de que ese espacio cautivo, Ajá. ¿m? Eh, em, em, en creciente deterioro, ¿no? Desde hace 25 años ya, se abra al público, por lo menos en la parte que es terreno baldío, que es abierta, que es como el 80% de lo que era la compañía del gas aproximadamente. Y digamos, descartados todo otro tipo de proyectos y especulaciones y demás, lo que venimos conversando con el Ministerio de Transporte, el Ministerio de Industria, Energía y Minería, con el municipio B, ¿no? Tanto estuvimos en el Consejo como con la alcaldesa, con la Intendencia de Montevideo, hemos tenido conversaciones con unos cuantos jerarcas, es, bueno, ¿cómo hacemos para que ese espacio se abra de una manera organizada, de una manera útil para todos los que transitan por allí y se lo incorpore a la Rambla, aunque sea en un horario diurno, La ¿no? idea es un parque costero, entonces. Un parque costero, de manera que ese espacio se integra a la Rambla, se conserva todo como está, o sea, los muros y demás, tendrá que tener un horario de uso y un equipamiento mínimo, ¿no? Lo que precipita un poco las gestiones en estas últimas semanas es que nos presentamos a un presupuesto participativo de la Intendencia y ahora, bueno, en unos días tenemos que presentar el documento que justifique que hay voluntad de negociar un acuerdo entre el Ministerio de Industria, que es el propietario del lugar, y el municipio B para que ese espacio quede en manos de alguien capaz de gestionar el espacio público, digamos, que en general en todos lados son los municipios, ¿no? Claro, ustedes dicen que la llave la tiene el ministerio porque justamente él es el dueño de ese espacio, ¿no? Exactamente, exactamente. O sea, eso era de la compañía del gas. Cuando la compañía del gas se retira, eso queda en manos del Ministerio de Industria. Luego estuvo dado como dato al Ministerio de Educación y Cultura para el proyecto del Museo del Tiempo. Ajá. Cuando no prospera que estaba casi pronto para empezar a trabajar el Museo del Tiempo, vuelve al Ministerio de Industria y desde 2019 que estamos intentando que se abra. Y de hecho se llegó a abrir en cierto momento, un poquito antes en febrero de 2020, exactamente. Bien, yo entiendo, Ariel, la preocupación que tienen, lógicamente, ustedes desde hace muchísimo tiempo y desde hace unos años a esta parte que la han venido trabajando y conversando, intercambiando con las autoridades. Ahora, también me genera la duda eso que señalabas de que se descartaron otros proyectos. Te pregunto, por ejemplo, si no verían más productivo tal vez utilizar ese espacio para una terminal portuaria de pasajeros que genere fuentes de trabajo. ¿Cómo ven ese escenario, por ejemplo, ustedes? Fuimos contrarios desde el comienzo a la terminal portuaria, por supuesto además en la modalidad en que estaba presentado, que era con una segregación de ese espacio del uso público, era una privatización, pero más allá de las modalidades económicas y de explotación que se le pensaba dar al lugar, lo real es que ahí no puede haber un puerto, y lo sabemos. El puerto, además, un puerto allí produce un impacto enorme
en todas las zonas circundantes, Ciudad Vieja, Centro, Barrio Sur, porque cambia totalmente la usabilidad del espacio. Bueno, pero La también, Rambla está consagrada también como espacio revaloriza público. las viviendas, por ejemplo, si uno instalara una terminal de ese tipo ahí. No, pero la terminal, primero que una terminal sirve para eso, ¿no? O sea, es muy poco lo que genera de impacto económico y de impacto urbano en términos de uso del espacio público. Eso es un espacio público, ese es el gran valor. Entonces hay un montón de proyectos, pero te digo muchos proyectos. Recordemos que hace 3 años hubo un concurso de ideas, Ajá. se presentaron 55 proyectos, hubo una escala de premios y demás, hubo todo tipo de ideas y en general lo que se ha recogido de la opinión pública, de los vecinos, de las organizaciones sociales es que eso tenga un destino por la importancia que tiene el lugar público y que sea un espacio donde se puedan desarrollar instalaciones, ¿qué te puedo decir? Museos, Sí. espacios abiertos para el uso de espectáculos. No, a ver, Hay una infinidad de ideas para hacer sí, ahí. es entendible además que digo, se quiere aprovechar ese espacio y que se le dé un fin recreativo, por supuesto, que se busque la vuelta para que no quede desperdiciado y que simplemente sea un espacio en desuso, ¿no? Pero, por ejemplo, esta propuesta que tienen ustedes de un parque público, ¿ya la Rambla en sí no es un espacio recreativo que puede ocupar esas actividades? El proyecto, la idea es mucho más ambiciosa. Lo que proponemos es un proyecto escalable en 3 etapas, ¿no? Entonces, ¿de qué depende la evolución de esas etapas? Por supuesto que de la inversión que se haga, que puede ir en muchas direcciones, también en dirección de la cooperación público-privada, sin ninguna duda. Pero la primera etapa es, con una mínima inversión, el proyecto el presupuesto participativo te entrega $100.000, ¿no? En esa primera etapa lo que se hace es habilitar el uso de ese espacio, limpiar, establecer una mínima caminaría, iluminación, un servicio, digamos, de apertura, o sea, una puerta utilizable. En una segunda etapa es como muy urgente consolidar los edificios que van a quedar protegidos detrás de un vallado. O sea, lo primero es instalar un vallado que impida que asegure que no haya riesgos, evidentemente. Pero luego hay que ponerse a trabajar en la impermeabilización de esos edificios patrimoniales, hay que consolidar eso para que no se siga deteriorando. Y en todo ese tiempo habrá una ventana bien larga, digamos, como para desarrollar otro proyecto para el lugar, tomando algunas de las ideas que hay, que son muchas. O ¿Qué sea, tipo de proyectos? A ver, por ejemplo. por ejemplo, el otro día se instaló la polémica sobre el Graf Spee, Sí, ¿no? sí. Sobre los objetos, restos y demás que se han, gracias a todo aquel emprendimiento de Alfredo Echegaray, que se han recuperado y que son propiedad del Estado y de los privados. Alguien tiró en la prensa o en una radio, bueno, ¿por qué no hacemos un museo de Graf Spee? Y nosotros decimos, ¿por qué no hacemos un gran museo del Río de la Plata, que incluya toda la historia marítima del Río de la Plata, que es prácticamente la historia de esta región? Entonces, o sea, nos podemos extender en varios programas más si querés, para discutir opciones. Hay muchísimas más ideas, ¿no? Estoy Sí. tirando esta porque está estos días sobre la mesa. No, está claro. Pero, por ejemplo, Y ¿cuál? eso revitalizaría el centro Sí. y la ciudad vieja de una manera brutal. ¿Y cuál crees que viene siendo la recepción de las autoridades en torno a esto hasta ahora? Las autoridades, hasta ahora lo que nos han dicho es que, bueno, que ven interesante que eso no siga cautivo y que sea destinado a espacio público. Eso es lo que nos han dicho. Digamos, no hay ni previsto ni presupuestado otros proyectos y lo que estamos esperando es básicamente que nos acompañen en
consecución, digamos, del presupuesto participativo, que sabemos que va a tener muchos votos, que hay mucha gente interesada en que eso se abra. Lo que necesitamos es que se llegue a un acuerdo entre las autoridades de la ciudad y los propietarios del bien, que es el Estado, a través del Ministerio de Industria, para, mediante la modalidad que sea, comodato, convenios de otro tipo, que alguien se haga cargo de la gestión del espacio público. O sea, pasando en limpio, Sí. para que esto realmente se le dé luz verde de parte de ambas partes, por un lado las autoridades del Ministerio de Energía e Industria, por otro lado la gente de la Intendencia de Montevideo, bueno, debe haber un acuerdo primero que nada entre ellos y que alguien, sea uno u otro organismo, se haga cargo de la gestión, ¿no? De darle una vuelta justamente a este espacio en desuso. O sea, la Intendencia y el municipio son los especialistas en la gestión del espacio público, ¿no? Plaza Liber Sereñi, por poner un ejemplo, Complejo Sasgude, Casaballe, y todos los espacios públicos son una infinidad, Plaza Zavala, por decir alguna. Sí. Entonces, tienen los medios, tienen la experiencia, tienen los sistemas, tienen el personal, es lo natural, ¿no? No es una capacidad del Ministerio de Industria y así nos lo han reconocido, y es obvio. Entonces, está bien, son acuerdos institucionales, políticos, llevan su tiempo. La gestión de todo el presupuesto participativo lleva muchos meses, ¿no? Recién ahora, dentro de una semana, se aprobarían los proyectos que pasan a la segunda fase. Claro, esto ustedes lo presentaron en abril, pero recién ahora, digo, estarían... Ahora está cerrándose los plazos para tener toda la documentación pronta. Claro, para que esté justamente dentro de este presupuesto participativo de la Intendencia. Claro, para poder destinar esos $100.000 al acondicionamiento básico del espacio y desarrollar eso que llamamos etapa 1 del desarrollo del predio Maguá o Parque del Río de la Plata o Parque Costero de la Rambla, sí, hay que ver. Exactamente. Habrá que votar las denominaciones que se quieran. O sea que esos $100.000 servirían para una etapa preliminar, digamos, para Claro. algo muy básico de acondicionar y Acondicionar y hacer que en determinados horarios se pueda abrir el predio, habrá guardaparques adentro, se pueda utilizar. Es un lugar hermosísimo, hermosísimo, porque además, como avanza mucho sobre el mar, las perspectivas que tiene son alucinantes. Es sumamente disfrutable y que a la hora nocturna, digamos, se cierren las puertas, como se hace en otros parques, y eso sea utilizable. ¿Para qué tenerlo ahí si con una mínima intervención se lo puede abrir al uso público? Y a propósito del uso público, ¿hay preocupación de los vecinos respecto a las juntas que puedan haber allí a partir de estos cambios si se llevan a cabo? Por ejemplo, que esa zona se torne, digamos, más peligrosa de lo habitual o que determinadas personas se acerquen que antes no se juntaban allí. Todo lo contrario, o sea, lo que está previsto, la sensación que hay, la previsión, es que cuanto más se intensifique el uso, cuanto menos arrinconado quede ese espacio, más habitable y más convivencia va a poderse desarrollar. Eso a mí no me cabe duda personalmente, pero digo, es un espacio que además, Plaza Argentina concretamente, en la medida en que hay muchas más residencias en la zona, cada vez más, o sea, mucho más población residente, se utiliza de manera súper intensiva. O sea, yo lo que les recomiendo a todos los que tienen esa imagen de que algunos se encargaron de diseminar, del lugar tremendo y deterioro y nido de ratas y no sé qué, que vayan allí. O sea, es un lugar maravilloso, es de lo mejor que tiene la Rambla montevideana. También va a ser importante una buena red lumínica, ¿no? Para esto. Eso está previsto en el proyecto. Hablando, ¿no? Eso está previsto, las columnas para la luz, las lámparas ya están, ya lo sabemos, porque está toda la campaña de instalación de lámparas LED. Está previsto en ese presupuesto la instalación eléctrica, las columnas y la iluminación, sin duda, sí. Que del lado de Plaza Argentina es muy importante ya la que hay, ¿no? O sea, sí. Se trata de extenderlo hasta el límite del agua, digamos. ¿La limpieza también está incluida allí? Sí, claro. Sí. O sea, el municipio se hace cargo de la gestión a posteriori, incluyendo la limpieza, incluyendo los guardaparques, etcétera, ¿no? O sea, la dimensión que eso va a tener la organización está toda para diseñar. El estudio de factibilidad que hicimos nos dice que eso es viable. Bien, perfecto. Bueno, Ariel, gracias por tu tiempo. Muy bien, gracias a ti.
Pasaba así Ariel de los vecinos de Rambla Sur, que justamente proponen esta creación de un parque público en esa zona, en ese espacio del dique Mauá, allí en la Rambla Sur de Montevideo.